Comenzaré diciendo que mi abuelo nunca permitió tener radios en la casa. Él tenía una muy buena razón para hacerlo. Una razón con la que ahora me estoy muy familiarizado. Pero bueno, creo que me estoy adelantando. La declaración anterior fue el comienzo de la nota de suicidio que leí el mes pasado durante un control de asistencia social. Después del angustioso último mes que he tenido, esta nota ha tenido un efecto cada vez más profundo en mi mente. No sé a dónde más acudir. Así que publicaré la nota completa con pequeñas redacciones aquí en mi canal. Y antes de hacerlo, te invito a que visites mi nuevo canal secundario si es que te gustan los relatos de horror con un nuevo narrador. Les dejaré el link en la descripción del video y comentarios. Esto era lo que decía la nota. Les daré un poco de contexto. El autor de la carta es un anciano con antecedentes familiares aparentes con el mismo problema. No había sido visto en la ciudad por un tiempo. Esto llevó a los residentes de la ciudad preocupados a solicitar el cheque de asistencia social para el hombre que aparentemente no tenía familia. Nuestro cheque resultó en el descubrimiento de un suicidio y la nota adjunta. A quien encuentre esta nota, lo siento por hacerle ver toda esta jodida escena. En consecuencia, expondré los hechos y lo escribiré todo antes de quitarme la vida esta noche, tal como lo hicieron mi madre, abuelo y su padre y su padre antes que yo. Esto está escrito en fecha 31 de mayo del 2023. Primero, déjame asegurarte que no estoy loco ni demente. Sé que será tentador descartarme como un anciano senil, así que permíteme calmar esas preocupaciones. Mi nombre es Joe, tengo 87 años y nací el 6 de enero de 1936. Encontrarás que estos datos básicos, junto con mi sombría historia familiar, son ciertos y verificables. No hay nadie en el mundo quien me llore. No tengo familia. Mi madre falleció hace mucho tiempo, por casi 80 años, y mi abuelo por más de 60 años. Esta es la mejor de dos horribles opciones. Ahora bien, permíteme comenzar. Yo nunca conocí a mi padre. Desapareció antes de que yo naciera. Apenas recuerdo a mi madre un poco. Ella falleció en el verano de 1942, cuando yo tenía apenas 6 años. No fue hasta que fui mayor que supe que ella se había quitado la vida. Viví con mi abuelo después de ese suceso. Él fue bueno conmigo y nos llevábamos bastante bien. Sin embargo, había cierta tristeza en él, probablemente la de un padre que había perdido a un hijo, con lo que no puedo identificarme. Pero a su vez también la tristeza de un hombre consciente de su destino inminente e inevitable, con lo que ciertamente puedo identificarme porque yo mismo lo he sentido durante los últimos 20 años. Esta muerte inminente es donde entró su regla aparentemente extraña. Una negativa absoluta a permitir radios, tocadiscos o cualquier tipo de música en la casa. Él fue muy inquebrantable con esta regla. Yo a menudo le preguntaba al respecto, pero nunca dijo mucho más que el hecho de que necesitaba saber cuándo estaba la música y de dónde provenía. Él no podía arriesgarse a confundirlo con la música de una radio o algo similar, decía. Sí, es extraño, lo sé, pero sabiendo lo que sé ahora, desearía no haberlo hecho pasar un mal rato, ¿saben? En ese momento nunca había escuchado la supuesta música fantasma, pero supe cuando los había escuchado en su momento. Él se negó a dormir cuando escuchaba esa melodía. Incluso cuando creció, pasó los 70 años y se acercó a los 80, siguiendo teniendo muchas noches de insomnio. Esto estaba empezando a afectarlo y yo estaba preocupado. Las noches de insomnio se hacían cada vez más frecuentes y estaba exhausto casi todos los días. Sin embargo, todavía se negaba a dormir cuando escuchaba la melodía. Predijo que pronto él ya no sería capaz de pasar una noche entera con vida y tenía razón. Todavía recuerdo esa fatídica noche tan clara como el día. Fue en la primavera del año
1957, y aunque ya era un adulto, todavía vivía con él para brindarle asistencia y cuidados como todo un anciano se merece. Pero esa noche sus ojos se agrandaron y comenzó a sacudir la cabeza desesperadamente. «Oh, no, no, por favor, no», dijo una y otra vez, repitiendo la misma palabra. Yo sabía sin preguntar que él había escuchado esos sonidos fantasmales. «Oh, no, por favor, no esta noche. Estoy demasiado cansado». El pobre hombre estaba casi llorando. Santo cielo, me dolió verlo tan angustiado y me ofrecía quedarme con él toda la noche, pero él se negó. «No lo hagas», dijo con una voz triste y pesada. «Creo que ya llegó mi hora». Eso me tomó desprevenido. Mi abuelo tenía 77 años, pero todavía gozaba de bastante buena salud. Al notar mi reacción, me aseguró que todo estaba bien antes de retirarse a su estudio. Yo estaba inquieto y ansioso, pero pude ignorarlo e irme a dormir. Al menos pude dormir hasta que un fuerte golpe me despertó en medio de la noche. Un fuerte estruendo proveniente de la habitación de mi abuelo. Con mucho coraje me armé de valor esperando lo peor, pero nada podría haberme preparado para lo que vi. Mi amado abuelo estaba desplomado sobre su escritorio con una pistola en la mano derecha. Su sangre y materia cerebral estaba sobre el escritorio y eso sigue siendo lo peor que he visto en mi vida. Me impresionó tanto que tardé varios minutos en darme cuenta de que él me había dejado una nota de despedida en el escritorio. Él decía: «Hijo, lamento que tengas que ver esto. Verdaderamente estoy muy apenado, pero no podía dejar que me atraparan. Estuve más cerca de encontrar la verdad que cualquiera de mis antepasados antes que yo, pero no lo sé todo. No sé si permitir que me atraparan habría acabado con esta maldición, y yo tal vez habría ahorrado una vida de tormento. Si eso hubiera sido así, lamento que mis fuerzas hayan flaqueado y te haya fallado. En cualquier caso, vendrán por ti ahora. Por favor, protégete y ten cuidado con la música». No sé cuánto tiempo exactamente me quedé mirando la nota como un tonto después. Todo fue borroso durante los siguientes días. Llamé a la policía, al funeral y bueno, luego sucedió su entierro. Estuve en estado de shock durante unos días. De hecho, estoy básicamente en blanco sobre los próximos meses. No lo recuerdo, no al menos hasta la noche del 6 de julio de 1957. Habían pasado unos 3 meses y ahora vivía solo en la casa de mi abuelo. De hecho, aquí tenía toda mi vida y aún tenía que modernizarla. Todavía no habían radios, tocadiscos, ni entonces televisores de última generación. Y sin embargo, a pesar de esto, escuché el sonido inconfundible de la música aquella noche. El sonido de un violín y algunas teclas de piano. Era música verdaderamente hermosa. Hubiera sido relajante si no fuera por la connotación de la misma. Yo lo descarté atribuyéndola a una imaginación hiperactiva y al dolor. Me quedé dormido sin preocupaciones. Oh, ahora que lo pienso, qué equivocado estaba. Más tarde me desperté en una habitación que no era la mía, y de hecho en un cuerpo que no era el mío. Al menos no mi actual cuerpo. Estaba en una pequeña celda con una puerta enrejada, acostado en un catre frío. 2 guardias con cara de piedra estaban parados afuera observándome y sin pestañear. Mi celda era una de muchas en una rotonda, pero la mía era la única ocupada. En medio de la rotonda había un escritorio con un anciano alto, delgado, vestido con un traje sentado detrás. «Oh, ya estás despierto», dijo el hombre con calma. Antes de que pudiera responder, continuó: «Por favor, permíteme presentarme. Yo soy el alcaide Kilgore». «¿Alcaide? Esto es un...», comencé a decir. «Silencio, prisionero». Uno de los guardias retumbó. «Ah, sí, así es. Esta es una especie de prisión.
Kilgore respondió: un reino de encarcelamiento para la mente humana, un lugar de retribución por los pecados de tu familia. Yo quise preguntar de qué diablos estaba hablando, pero continuó antes de que yo lo hiciera. Desafortunadamente, no estás en posición para saberlo. Yo miré mi cuerpo y jadeé. Yo era de mediana edad y tenía una barriga considerable. ¿Ah? ¿A qué te refieres? Comencé a decir. Tendremos que conformarnos con algo menor y luego despedirnos por ahora, dijo Kilgore ignorando mi confusión. Aparentemente, algo menor implicaba que esos dos guardias brutos te sacaran todo a golpes. Odiaba pensar que era retribución si los azotes eran algo menor. Ellos me azotaron hasta que perdí el conocimiento, después de lo cual me desperté en mi propia casa con un sobresalto. Mi cuerpo era joven y delgado de nuevo. Mi espalda no tenía rastros de los brutales latigazos. Ay, yo suspiré aliviado. Todo había sido una terrible pesadilla, pero qué equivocado estaba, qué equivocado estaría yo. Esa es la mayor parte de la nota que puedo publicar en este momento. Publicaré más en la próxima oportunidad. Solo empeora y se vuelve más repugnante leer desde aquí con tristeza. Para continuar diré que esta nota está atrapada en mi cabeza a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que pensé que sería terapéutico publicar más. Sin más preámbulos, aquí hay más de donde lo dejé la última vez. Aunque esa primera experiencia más tarde demostraría ser un catalizador de lo que sería mi vida, no sucedió nada terriblemente significativo durante un buen tiempo. Básicamente, la vida continuó con solo un pequeño problema aquí y por allá, pero hubo un incidente notable en 1959 cuando perdí misteriosamente un diente. Sí, has escuchado bien. Yo perdí un diente, no hubo dolor, yo no tenía problemas dentales y fue sin rastro. Me fui a la cama y no escuché la música esa noche y me desperté sin escucharla. Era como si lo hubiera perdido hace años. No hubo dolor, solo un hueco donde estaba la noche anterior. A pesar de lo preocupante que era mi vida no había sido perturbado por lo demás. La vida transcurrió durante años sin escuchar esa maldita música y sin ningún sueño que involucrara a ese maldito bastardo de Kilgore. Seguí adelante y la vida era buena. Durante unos años tuve algo parecido a una vida normal. Estaba realmente convencido de que mi primer encuentro había sido solo un sueño y la música una alucinación auditiva inducida por el dolor. En cuanto al diente desaparecido, yo fingí que nunca sucedió. También modernicé mi nuevo hogar durante este tiempo. Compré una radio y hasta una televisión que en ese entonces era de última generación y lo mejor de todo, yo conocí a esa persona especial. Itzel fue lo mejor que me pudo pasar y hubiera sido lo peor que le hubiera pasado jamás si se hubiera quedado. Nos casamos en el verano de 1963 y hablamos de tener un hijo, formar una familia juntos, ya saben, el sueño americano. El acuerdo era mutuo. Y sí, sé lo que estás pensando, persona con la desgracia de descubrir esta nota y leerla. ¿Por qué en el nombre de Dios tendría yo a sabiendas un hijo con esta maldición hereditaria? Bueno, realmente no había experimentado esa maldición todavía. Había descartado mi único encuentro como nada más que un sueño. Pero la realidad pronto se derrumbó sobre mis esperanzas y sueños. Fue solo un par de noches después de nuestra boda cuando escuché un sonido musical familiar mientras me acostaba. A pesar de no haberlo escuchado en 6 años, inmediatamente lo reconocí, pero no quería que el amor de mi vida pensara que estaba loco, así que me fui a dormir de todos modos. Yo desperté en la misma celda de mi primer encuentro. Los guardias permanecieron en silencio como siempre, sin cambios ni envejecer. Kilgore también tenía el mismo aspecto.
Oh, ya te veo más joven que tu estado actual, ¿o no? Preguntó claramente. No sé, dije con sinceridad. Tenía 27 años en ese momento y parecía estar en mis 20, a diferencia de la mediana edad, esta vez en el reino. Tienes 23 en este estado actual, no en el estado adecuado para la retribución. Kilgore dijo sin una pizca de emoción. No importa, hay algo más que debo abordar contigo. Kilgore continuó antes de que pudiera decir algo. Ya tienes 27 años y aún no has tenido un hijo. Pero eso qué te importa, es asunto mío, no el tuyo. Espeté perdiendo la paciencia con este vago torturador mío. Los guardias pronto avanzaron enojados hacia mi celda, pero Kilgore los detuvo con una risa seca. Cada asunto tuyo, amigo mío, es asunto mío. Ahora, ya estoy seguro de que te habrás dado cuenta de que esto viene de familia en generación, dijo Kilgore. Oh, mi abuelo, dije. No, esto se remonta a tu tatarabuelo. Kilgore interrumpió. Es él quien me hizo daño. Es él quien tomó el camino más fácil en lugar de enfrentarse a la música, obligándome a seguir la línea familiar. Son sus pecados lo que deben ser respondidos. Yo simplemente lo observé. Actualmente eres el último de tu línea familiar. 5 antes han estado escapando de los pecados de su familia. Yo pagaré un precio terrible si fracaso, y yo fallaré si escapa sin tener un hijo. Ahora, un niño es seguro para mí, ¿sabes? Kilgore terminó de decir. No, yo nunca tendré hijos y tú fracasarás. ¡Vete al carajo! En ese momento, perdí los estribos por completo. Kilgore, en cambio, simplemente se rió. ¡Ay, tu abuelo! También era un testarudo. En primer lugar, Kilgore sonrió y luego continuó. ¿Tendrás un hijo o te someteré a 10 veces más de lo que experimentaron tus antepasados? Es hora de que regreses, pero primero es necesario un poco de disciplina por tu insolencia y por no haberme proporcionado un sucesor. Yo esperaba el látigo de nuevo, pero me equivoqué. ¡Oh, no! En cambio, esos 2 guardias bastardos me arrancaron uno de los dientes, el mismo que había desaparecido en 1959 cuando tenía 23 años de edad. Yo me desperté de un salto en la cama, lo que provocó que Itzel se moviera, pero no despertara a mi lado. Observé su forma durmiente con tristeza, sabiendo que ahora representaba una vida que nunca podría tener. Nunca volví a ser el mismo después de esa noche. Estaba triste y retraído. Itzel fue paciente conmigo y entendió que dudaba en tener hijos. Yo no fui vacilante, no podía tener hijos. ¿Cómo pudieron los que me precedieron haber sido tan egoísta? O tal vez lo intentaron, pero fracasaron bajo presión. Yo estaba a punto de romper durante los siguientes 5 años de mi matrimonio, cada vez más inestable y poco comunicativo. La música ahora se convirtió en un acontecimiento casi semanal. Aparecía en varios estados y edades en ese misterioso reino nunca adecuado para la retribución. Fui sometido y torturado a temperaturas extremas, posiciones de estrés, palizas, submarinos y muchas cosas más que preferiría no nombrar para aquellos sensibles del estómago. Pero en cada una de estas cosas me mantuve firme y no tuve hijos, pero yo seguía siendo un desastre, un náufrago retraído y deprimido. Hice lo mejor que pude para comunicarme con Itzel, pero ¿qué podría haberle dicho? Ella nunca habría creído la verdad. Sinceramente, dice mucho de ella que se haya quedado tanto tiempo conmigo. Ella estaba triste y arrepentida, pero pidió divorciarse en 1968 y yo no luché contra eso. Itzel se merecía algo mejor, se merecía una vida real y esta maldición yo no la iba a continuar. En realidad no tenía resentimiento contra ella. Años después escuché que se volvió a casar y tuvo 2 hijos.
Es mejor así. Esos chicos son parte de una familia normal, libre de esta maldición. Los encuentros, aunque horribles, se volvieron mundanos. Pasé muchas noches sin dormir, pero a veces tenía que dormir. A decir verdad, no considero que ninguno de los encuentros de la próxima década después de mi divorcio sea digno de mención. No hasta que tuve uno de mis más profundamente notables. Uno que se ha quedado conmigo desde entonces. Recuerdo que estaba demasiado cansado para permanecer despierto después de escuchar esa maldita música y me quedé dormido espantosamente. Cuando desperté en esa maldita prisión, descubrí por primera vez que había otro prisionero conmigo. ¡Oh, sí! En la celda contigua a la mía, un rostro familiar me miró con gran tristeza. Realmente no podía creer con quién estaba haciendo contacto visual. Estaba mirando una cara que no había visto en mucho tiempo. De hecho, apenas tenía ningún recuerdo real de la cara. Sin embargo, había visto ese rostro en innumerables ocasiones en mis fotografías familiares. Mirándome desde la celda al lado estaba mi difunta madre. Lo admito, no sabía mucho sobre ella, considerando que solo tenía 6 años cuando ella murió. Sabía que nació en 1905, sabía que se quitó la vida en 1942 con solo 37 años. También supe que era una mujer fuerte e independiente, adelantada a su tiempo. En 1935 tenía 30 años, ella nunca se casó y no tenía hijos. Fue bastante inusual para la época. Sabía por mi abuelo que había jurado no tener hijos, que sería la última y acabaría con la maldición. Ella mantuvo su determinación hasta que sucedió un extraño giro de acontecimientos. Para abril de 1935 simplemente desapareció una noche sin dejar rastro, sin explicación, sin pistas ni nada. Tan mágicamente como había desaparecido, reapareció de repente 9 meses después, en enero de 1936, con un hijo recién nacido, o sea yo. Según mi abuelo, nunca volvió a ser la misma después de eso. Ella era una triste caparazón de su antiguo yo. Les dijo a todos que se había escapado tontamente con un apuesto hombre encantador que la había abandonado después de dar a luz. Había cedido a una tonta fantasía y había traído a un bastardo a la familia. Ella, ciertamente, fue objeto de chismes y burlas de la gente del pueblo. Eso seguramente debió haber exacerbado el trauma que yo estaba sintiendo. Sin embargo, mi abuelo sabía mejor. Sabía que ella era una persona fuerte, con una buena cabeza sobre sus hombros. Sabía que ella no caería en las dulces palabras de algún estafador. Sospechaba que había ocurrido algo mucho más malvado y siniestro. Nunca me diría qué pensó exactamente que sucedió, pero ciertamente estaba empezando a tener una idea de lo que le había pasado a la mujer torturada que me había dado a luz. La mujer que estaba viendo en este reino en estos instantes. Por supuesto, debe decirse que, dado que me estaba cruzando con mi madre, actualmente tenía una forma de mí mismo más joven que cuando tenía 6 años. Pero creo que estoy divagando. ¡Mami!, dije incrédulo. Estaba luchando por no llorar mientras hablaba. ¡Oh, por favor! ¡Joe! ¡No tú también!, dijo ella. Así es, mami. Yo también estoy aquí contigo, dije con tristeza. ¿Cuántos años tienes realmente ahora, Joe?, ella preguntó. Tengo 43 años, madre. Estamos en 1979. Me persiguen desde hace 22 años. Oh, santo cielo, cariño. No me digas que tú también tienes hijos. Comenzó a preguntarme, temblando de miedo. No, mami. Por mucho que los deseara, sé que no puedo. La aseguré de alguna manera, sintiendo su pregunta un poco despectiva. Ella sollozó de nuevo. Lo siento tanto, cariño. Ella lloró. Sabía por qué estaba disculpándose, pero traté de tranquilizarla.
Oh no, mami, no necesitas disculparte, dije. Esta era probablemente nuestra única oportunidad de tener una conversación de corazón a corazón. Ella insistió. Lo siento, Joe, yo no quería tener hijos. Ella continuó. Traté de resistirme, lo intenté, pero fue tan duro como pude. Mientras trataba de resistirme a saltar a la peor conclusión que podía sacar de esa declaración, ella continuó. Él también trató de hacerte tener un hijo, ¿verdad, Joe? Ella preguntó y yo asentí. Es mucho más fácil obligar a una mujer a tener un hijo contra su voluntad que obligar a un hombre. Te lo apuesto. Ella declaró. Eso me golpeó como una tonelada de ladrillos. Seguramente sabes que desaparecí durante 9 meses en el pasado. Ella dijo. Yo protesté con vehemencia, indignado por esta revelación explícita. Lo siento mucho, Joe. Terminó sollozando profusamente. No, mami, no es tu culpa. Yo no te culpo. Fuiste maravillosa en los años que estuviste con vida. Yo solo quería que se sintiera remotamente mejor. Oh, no sabes lo horrible que fue, Joe. Sé que has soportado mucho, pero a mí me abusaron de formas que ni tú ni tus abuelos podrían imaginar. Ella dijo. Por favor, mami, no me digas más sobre esto. Yo estaba empezando a desmoronarme sabiendo exactamente lo que mi madre había soportado en manos de este monstruo. Esta será la última vez que nos castiguen, te lo juro. Yo la aseguré. Oh, mi pequeño Joe, estoy tan orgullosa de ti, dijo mientras nos tocábamos las manos a través de los barrotes. En ese momento se abrieron un par de puertas y Kilgore entró en la rotonda. Bien, bien, esto no se trata de una reunión familiar esta noche. Él sonrió. Uno de mis cautivos y el producto de nuestro laborioso acto de amor. ¡Aléjate de él, maldito hijo de perra!, gritó mi madre. Hubiera preferido recibir la peor parte, ya que olvidé que estaba en un cuerpo pequeño. Todavía yo tenía los recuerdos y capacidades de mi yo adulto. Nunca aprendes, ¿verdad, mujer? Kilgore la reprendió. Guardias, es hora de encontrar una disciplina menos convencional. ¿Por qué no intentamos algo diferente hoy, ¿Pero qué hay de ese sujeto? Uno de los guardias me señaló. Envíenlo de vuelta, no está en buena forma para hacer casi nada, dijo Kilgore. Me desperté con un sobresalto y una especial sensación de repugnancia. Esto no podría haber sido cierto. Lo que escuché yo no podría ser el producto de relaciones forzadas entre mi madre y ese maldito torturador. Yo tenía que tratar de llegar al fondo de todo esto. Tenía que descubrir mi historia familiar. Afortunadamente, mi abuelo ya había hecho mucha investigación genealógica, así que tuve una buena ventaja. Especialmente con el hombre que había comenzado todo, mi tatarabuelo. Según todos los informes, era un mezquino hijo de perra. Él nació en 1809, fue muerto por una herida de bala autoinfligida en 1857. Poco después de cumplir 48 años y nadie le llora actualmente. Aparentemente comenzó a sufrir algún tipo de enfermedad mental a mediados de la década de 1840. Casi con certeza el inicio de la maldición y no una enfermedad mental en realidad. Fue al mismo tiempo que se sospechaba de la desaparición de 3 personas, su esposa, su suegro y su cuñado. Aparentemente confesó haberles eliminado en su nota de despido, divulgando todos los detalles sórdidos. Pero quizás la parte más llamativa de todo esto fue el apellido de sus 2 víctimas masculinas y el apellido de soltera de su esposa, el cual era Kilgore. Si quería alguna posibilidad de llegar al fondo de esto y tal vez salvarme de alguna manera, tendría que indagar un poco en este asesinato y en quién era Kilgore. Oh, lo lamento, pero necesito terminar esta actualización aquí. No solo fue angustioso transcribir gran parte de lo que acabo de publicar, sino que también estoy bastante agotado después de una semana difícil. Y creo que esta es mi primera oportunidad en mucho tiempo para dormir un poco. Probablemente estaré en un lugar mejor mentalmente en un día más o menos, después de lo cual actualizaré más. ¡Hey! Hola a todos.
Como prometí, la siguiente parte de la carta trata principalmente de la historia familiar y los hechos básicos que resisten la verificación de hechos. Esto sugiere que además que el escritor estaba realmente cuerdo y no sufría de demencia relacionada con la edad. Como siempre, la naturaleza de esta narración es angustiosa y repugnante a veces. Investigar la historia de mi familia generó repugnancia, confusión y más preguntas que respuestas. Afortunadamente, no tuve que gastar mucha energía debido a la extensa investigación que había realizado mi abuelo. Puede sonar loco, pero todavía estaba revisando sus cosas más de 20 años después de su fallecimiento. Pero él era un acumulador de documentos y libros históricos. Pero me estoy saliendo del tema. Empezaré por el principio, con el monstruo que lo empezó todo, mi tatarabuelo. Como señalé, era una persona terrible en todos los sentidos, tan horrible de hecho que se sospechaba que estaba detrás de una desaparición que con razón se suponía que era un triple crimen. En 1844 la granja de Kilgore se quemó hasta los cimientos. Sus 3 ocupantes, Obadiah Kilgore de 56 años, su hijo Charles y su hija Elizabeth no se encontraban por ninguna parte. Elizabeth había huido recientemente de un matrimonio aterrador y abusivo con mi tatarabuelo. Nunca fue un buen compañero, pero se volvió extremadamente cruel cuando se hizo evidente que su esposa era estéril. Después de más de una década de abusos, huyó después de un incidente particularmente angustioso. Por supuesto, esto hizo que muchos sospecharan que mi tatarabuelo había tenido algo que ver con el incendio y la desaparición, pero no habían pruebas reales. Poco después de esta tragedia, mi ancestro maldito comenzó a deteriorarse mental y físicamente. Informó de alucinaciones auditivas como la música. Se negó a dormir muchas noches y se comportaba como un naufragio lleno de culpa. Recurrió a la bebida y se deterioró aún más antes de acabar con todo con su arma en 1857. Sin embargo, antes de hacerlo, dejó una nota que también sirvió como confesión. De hecho, él había eliminado a esas 3 personas. De alguna manera, mi abuelo había obtenido una copia de esa nota. Solo diré las partes más relevantes. Fui a la casa de Elizabeth una fría noche de febrero. Fui armado con la misma arma con la que pronto terminaré con todo. Su viejo, mi suegro Obadiah, me enfrentó en cuanto me acerqué. Yo le disparé en el estómago. Recibió un disparo en el estómago y aunque no estaba muerto, estaba incapacitado. Pasé junto a su forma retorciéndose y pateé la puerta. En el alboroto ya había alertado a Charles y a Elizabeth. Charles trató de dispararme, pero yo fui más rápido y murió al instante. Él fue muy afortunado. Atrapé a Elizabeth cuando intentaba escapar y la golpeé repetidamente con mi arma. Definitivamente me rompí algunos huesos y aflojé algunos dientes. Durante el forcejeo se rompió una lámpara de aceite por error y se incendió la casa. No me apetecía calcinarme aquí, así que la arrastré afuera. Acabé con Elizabeth frente al viejo Obadiah, quien estaba indefenso por su herida. Arrastré su cadáver al arroyo detrás de la casa y finalmente lo tiré. También arrastré al mortalmente herido Obadiah de regreso al arroyo, quien juró venganza cuando lo arrojé al arroyo, donde seguramente se ahogó y murió. Después que el fuego se extinguiera, fui a los escombros y me deshice de los restos carbonizados de Charles de la misma manera. Sin embargo, más tarde me di cuenta de que Obadiah no estaba mintiendo sobre la venganza. Él atormenta mis sueños casi todas las noches. Lo veo y escucho en mis horas de vigilia. No puedo dejar que él me atrape. No puedo dejar que me cocine hasta la muerte. Solo hay una manera de frustrar esa misión. Así que, quien esté leyendo esto, le digo adiós. Leer eso hizo odiar profundamente a un hombre de 6 generaciones antes que yo. También me hizo sentir lástima por mi torturador por un momento fugaz, hasta que recordé que había torturado a 5 de mis descendientes inocentes. Hace mucho tiempo que se había convertido en el chico malo. La venganza es una ballena blanca. De hecho, el destino de mis otros ancestros afligidos es una saga de tragedia.
Mi tatarabuelo, solo para aclarar, no era nieto de Kilgore. Elizabeth era infértil, por lo que, por malvado que se haya vuelto Kilgore, no estaba torturando a sus propios descendientes biológicos. Nació de mi libertino tatarabuelo y una mujerzuela en 1834. Comenzó a sufrir la maldición casi inmediatamente después de la muerte de su padre. Se mudó más al este, a la gran ciudad, creyendo que solo estaba maldito en esa parte del país. Pero fue en vano y se tiró de un edificio alto en 1874, unas semanas antes de cumplir 40 años. No dejó ninguna nota. Luego la maldición pasó a mi bisabuelo, nacido en 1856, quien acabó con todo con su rifle para el año 1915. Mi querido abuelo recogió la maldición que vivió hasta los 77 años, mucho más que nadie excepto yo. Mi madre era una anomalía en el sentido de que fue atacada mientras su predecesor aún estaba vivo. Yo tenía una teoría de por qué pudo haber sido eso, pero dicha teoría daba verisimilitud a la horrible verdad a la que Kilgore había eludido, como cuando conoció a mi madre en ese reino. En consecuencia, apagué dicha teoría sin necesidad en ese momento. Ella, por supuesto, se quitó la vida en 1942. Después de que mi abuelo se fue en 1957, la maldición me atravesó con suerte en el destinatario final y lo he ofendido durante 62 años. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría invitarte a que te unas a mi nuevo canal. Este canal albergará los mejores relatos que te puedas imaginar, pero con distinto narrador. Disfruta de relatos paranormales reales y suscríbete a este canal secundario. Te dejaré el link en comentarios y descripción. Gracias. Conocer la historia de mi familia en su totalidad significa que ya no estaba completamente a oscuras, pero por lo demás hizo muy poco para aliviar mi situación. Yo defendía mi postura. La música todavía viene muchas noches. Incluso cuando la música no llegaba, a veces sufría efectos negativos aleatorios de los sueños no lineales y las torturas que soporté anteriormente. Esto en su mayor parte definió la década de 1980 para mí. Por supuesto, tampoco estaba ocioso y pasivo. Traté de encontrar formas de derrotar a mi adversario, pero sin éxito. Traté de averiguar más sobre la familia Kilgore, pero no pude encontrar nada, excepto el hecho de que esos 3 miembros de la familia fueron víctimas de un crimen. Consulté con varios sacerdotes, rabinos y otros consejeros espirituales. Ninguno de ellos todavía tiene alguna ayuda real. Algunos me dieron una oración o me dieron varios amuletos benditos, pero no pudieron evitar la maldición. Incluso intenté colgar un atrapasueños sobre mi cama, eso también fracasó. Como último esfuerzo, comencé a dormir con una pistola enfundada en mi cabeza, con la esperanza de que estuviera en el reino conmigo cuando despertara allí. No sabía si las armas terrenales podrían eliminar a esos locos, pero valía la pena intentarlo. Desafortunadamente, nunca lo obtuve cuando engendré allí. En los siguientes años, llegué en muchas formas pasadas, formas de mí mismo mucho antes de que comenzara a amarme antes de acostarme. En última instancia, a pesar de mis mejores esfuerzos, las décadas de 1980 y 1990 fueron una época bastante mundana para mí. Es decir, hasta que ocurrió un evento que cambió mi vida en 1999. Me había quedado dormido a pesar de escuchar esa música esa noche y me desperté en una escena muy diferente. Esta noche es la noche de la retribución. ¿Qué? Kilgore retumbó cuando me desperté en mi celda. A pesar de entrar en pánico por eso, pude hacer 2 observaciones agudas. Primero, estaba en mi estado actual por primera vez, a diferencia de una forma más vieja o más joven de mí mismo.
Lo supe principalmente por mi segunda observación. Yo tenía mi arma conmigo. Tristemente, ahora necesito cerrar sesión para pasar la noche. A pesar de haber hecho algunos descubrimientos espantosos durante mi tiempo realizando controles de bienestar, transcribir y grabar esas muertes realmente me afectó. Por favor, tengan paciencia conmigo en mi estado de problemas, porque pronto habré transcrito todo y bueno, aquí está la continuación. Pido disculpas por no publicar esto anoche, pero fue un día largo, frío y agotador, muy parecido al último día del autor. Necesito ayuda. Lo haré después de haber publicado la parte final de esta nota. Esta es la continuación. La verdad es que no podía creer que la idea del arma realmente hubiera funcionado. Bueno, había funcionado parcialmente. Había una segunda parte crucial sobre tener un arma conmigo. Cuando Kilgore se acercara a la puerta de mi celda, yo esperé la oportunidad de hacer una buena toma. Estaba a 10 pasos de la puerta de la celda, ahora 9, luego 8, 7, 6, 5... Saqué mi arma y disparé, dándole de lleno en el pecho. Sin embargo, mis esperanzas se desvanecieron brutalmente cuando la herida de la bala se regeneró de inmediato. ¿De verdad usted cree que es el primero en tratar de eliminarme? Kilgore se rió. Ningún medio mortal puede eliminarme, ya que yo ya estoy muerto. A pesar de mi miedo, me acerqué a la puerta para quedar cara a cara con él. Decidí que era hora de poner todas mis cartas sobre la mesa. Tú debes ser Obadiah, ¿verdad? Yo pregunté. En efecto, respondió claramente. Mira, lo que hizo mi tatarabuelo fue imperdonable, pero yo soy inocente. Supliqué. Hace mucho tiempo me arrepentí de haber hecho este trato, pero ya no hay vuelta atrás. Kilgore respondió sin una pizca de emoción. Guardias, llevémoslo a la cámara de la muerte. Casi colapsé cuando escuché eso. ¡Esto no está bien! ¡Es incorrecto! ¡Estás equivocado! Grité frenéticamente cuando los guardias se acercaron a mi celda. Eres uno de los afortunados, tranquilo. Deberías estar agradecido. ¿Afortunado? ¿De qué hablas? Grité de vuelta. Sí, así es. Continuó Kilgore con voz monótona. Todos los días en todo el mundo suceden cosas horribles a millones de personas que nunca sabrán por qué están sufriendo. ¿Se lo merecían? ¿Son naturalmente desafortunados? ¿Enfadaron a alguna deidad? Ellos nunca lo sabrán. Pero tú, querido amigo, tienes el lujo de saber por qué. ¿Es por lo que hizo un antepasado lejano mío? ¿Eso de alguna manera hace que todo lo que has hecho esté bien? Estaba histérico ahora. Podemos hablar mientras caminamos. Fue la respuesta que obtuve. Kilgore luego se hizo a un lado, permitiendo que los guardias me sacaran de la celda. Ay, 155 años he languidecido aquí esperando la venganza. Kilgore reflexionó en voz alta. Si hubieras escapado, habría estado condenado a pudrirme aquí hasta el final de los tiempos. No hay escapatoria, ningún contacto con mis hijos. Ellos se fueron al cielo, ni siquiera lo sabré a menos que acabe contigo. ¿Por qué tardaste tanto? Lo incité. Yo debo capturarte en una forma dentro de una semana de tu forma actual. El proceso abduce al azar, sin control ni precisión. Entonces, ¿por qué tomaste a mi madre fuera de servicio? Pregunté enojado. Vaya, tu abuelo también era inteligente. Parece que has aprendido mucho también. Solo puedo exigir una retribución al descendiente vivo más antiguo que nunca fue. Solo puedo asegurarme de que tenga un hijo. Y ahí estaba de nuevo, una alusión a ese gran miedo que había albergado desde mi encuentro con mi madre en este reino. Hay reglas que debo seguir. Kilgore continuó. No es necesario que las conozcas todas, pero se me permite concentrarme en los descendientes vivos más jóvenes con precisión y puedo detenerlos indefinidamente, pero no con el propósito de obtenerlos hasta que sean elegibles para eliminarlos. Solo el objetivo elegible recibe protección de las reglas. Cualquiera que sea la entidad que hizo un trato con Kilgore, seguro que tenía un mal sentido del humor imponiendo estas reglas. En ese momento había aceptado mi muerte inminente y tenía que saberlo. Aceptando una acusación horrible como un hecho, yo presioné para confirmar.
¿Cómo pudiste atormentar tu propia sangre? Arremetí con enojo. Ay, mi hija era infértil. No son descendientes de ella. Fue la respuesta. Tú mismo dijiste que obligaste a mi madre a tener un hijo. Ella desapareció durante 9 meses. Grité. Sí, pero no fue por mi mano. Fue por uno de estos dos buenos muchachos. Kilgore señaló a los 2 guardias que me arrastraban y casi vomito, pero me contuve. Y ya llegamos, ya estamos aquí. Kilgore dijo antes de que pudiera objetar más. Abrió 2 grandes puertas de roble, revelando una pequeña cámara. En el centro de la cámara había una silla eléctrica. Esta vez yo no contuve el vómito. Estos 2 guardias, uno de ellos debió haber sido mi pariente de padre biológico y mataron a la silla. Estaba sollozando ahora mientras me afeitaban la cabeza. Esto fue realmente tenebroso. Así era realmente como iba a morir. Kilgore sonreía de oreja a oreja mientras colocaban el electrodo alrededor de mi cabeza afeitada. Los 2 guardias habían comenzado a preparar el generador cuando sucedió un milagro absoluto. De repente, todo comenzó a temblar cuando escuché el sonido del viento aullando y un fuerte estruendo. ¡Oh, no, no, no! Kilgore gritó enfurecido y desesperado. ¡Pulsa el interruptor rápido! ¡Vamos! Pero fue demasiado tarde. Me desperté llorando y sudando en la cama. Me había despertado de mi sueño en el último momento, cuando el viento derribó un viejo árbol contra el costado de mi casa. Yo lloré y jadeé durante varios minutos antes de hacer un descubrimiento aterrador. Mi cabeza también estaba rapada aquí en el mundo real. Esa fue la última vez que estuve en ese horrible lugar. Sé que volver allí significa la muerte. No tendré tanta suerte una segunda vez. Yo tomé varias medidas meticulosas durante los últimos 20 años para protegerme y pasé horas revisando todas las notas de mi abuelo. Aparentemente, la captura dentro de una semana de tu forma actual significa que pueden matarte, pero solo su forma precisa puede mantenerse indefinidamente. Desde que desperté, obviamente no había obtenido mi forma precisa. Además, aunque el proceso es aleatorio, ahora que se ha encontrado mi forma matable, se me puede tomar con precisión. Por lo tanto, ir allí de nuevo significa la muerte. Todo ha sido diferente desde esa noche. En las noches en que suena la música, puedo sentir la ira y el odio hirviente del otro lado, pero también puedo sentir desesperación. Las posibilidades de venganza de Kilgore están disminuyendo y él lo sabe. Por mis propias observaciones, sé que la música solo suena entre las 7 de la noche y el amanecer. No puedo ser tomado durante el día. En consecuencia, he adaptado un estilo de vida nocturno durante los últimos 20 años y me ha funcionado bastante bien. Sin embargo, esta noche, estoy tan cansado esta noche. La música sonó hace 2 horas y todavía quedan cerca de 10 horas para que pase la noche. Si tuviera 10 años menos, podría hacerlo. Si fuera verano y las noches cortas, podría lograrlo, pero ahora mismo es invierno. Es tan frío y tan oscuro. Ahora yo soy viejo y tan cansado. Me consuela saber que soy el último de mi linaje. Cuando termine con todo esta noche, eso será todo. Cuando muera por mi propia mano, a Kilgore se le negará su venganza y ahora estará siendo castigado por toda la eternidad. Yo le gané, te gané, hijo de perra. A quien encuentre esto, rezo para que de alguna manera loca, Kilgore no logre mantener viva la maldición de alguna manera al colocarla sobre quien encuentre mi cuerpo. Yo lo dudo mucho, pero si es así, lo lamento de verdad. Ahora me marcho y digo adiós porque regreso a casa con mis padres. Y esa es la parte final, amigos. Es lo que me ha afectado tanto. La maldición parece haber sido puramente familiar y debería estar muerta ahora. Y sin embargo, ahora no puedo quitarme el miedo a la música de la cabeza. ¿Creo que reavivé la maldición? No lo sé, pero me temo que la música me aterrorizará para siempre ahora. Mis nervios han sido destruidos al encontrar esto. Cualquier consejo será muy apreciado. Cambio y fuera. Gracias por ver. Antes de finalizar me gustaría recordarte que este escalofriante canal con mi toque personal está esperándote.
Ahí podrás disfrutar de encuentros paranormales con un nuevo narrador. Te dejo el link en la descripción y los comentarios. Ayúdame a llegar a todos. Gracias y hasta la próxima. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.